Hoy es la Santa y Sagrada Asamblea de la Fiesta de los Panes sin Levadura. Es una de las 7 fiestas de 3 tiempos del año. Hace unos 3.500 años, Moisés y los israelitas celebraron la Santa Pascua en Egipto. Fueron liberados de la esclavitud y marcharon hacia el camino a la tierra de Canaán. Sin embargo, hasta que cruzaron el Mar Rojo, experimentaron muchas dificultades. Dios fijó la fiesta de los panes sin levadura para conmemorar y hacer recordar la aflicción que experimentaron en ese momento. Jesucristo celebró la Pascua y murió al día siguiente en la cruz, en la fiesta de los panes sin levadura, como su realidad. La Biblia nos enseña que de esta manera, Él cumplió totalmente todas las profecías relacionadas con la fiesta de los panes sin levadura. Por lo tanto, la fiesta de los panes sin levadura es una fiesta para recordar la vida y la pasión de Cristo, arrepentirnos de nuestros pecados y participar en el sufrimiento de Cristo. En conclusión, podemos decir que la parte de esta fiesta en la que más debemos prestar atención es su sacrificio en la cruz. Hoy, no debemos pensar solo en nuestro propio sufrimiento o dolor. En lugar de ello, debemos recorrer un camino como el de la vida de Cristo. Si Cristo hubiera vivido solo para sí mismo, no habría sido necesario que llevara la cruz. Por el contrario, Él vivió su vida por nosotros, los pecadores. Su vida solo estuvo dedicada a sus hijos. ¿Somos capaces de ver que este es el verdadero camino de la fe que Dios desea para nosotros en la Biblia? En 1 Corintios capítulo 13 está escrito: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Continúa diciendo: mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Estas son las palabras de 1 Corintios capítulo 13, que se conoce como el capítulo del amor. Cuando desechemos nuestra fe pueril y crezcamos para tener una fe madura, lo primero a lo que nos enfrentaremos será al sufrimiento. Una vez que empecemos a vivir este tipo de vida, que no se centra en nuestra propia alegría, sino en la alegría de los demás, finalmente podremos renacer de nuevo como los seres perfectos y completos que agraden al Padre y a la Madre. De esta manera, debemos llegar a entender que la fiesta de los panes sin levadura contiene este significado tan profundo y pensar: ¿por qué Cristo, siendo Dios, tuvo que sufrir tanta humillación y tanto odio? ¿Por qué fue abofeteado, escupido, coronado de espinas, azotado y atravesado en su costado con una lanza? ¿Por qué se burlaron de él y lo ridiculizaron, incluso personas como el ladrón que estaba a su lado? La razón por la que todo esto le ocurrió a él fue por nosotros. Si Cristo hubiera vivido su vida solo para sí mismo, no habría sido necesario que se hubiera vestido de la carne, ni hubiera sido necesario venir a esta tierra, ni haber sido crucificado. A través de la fiesta de los panes sin levadura, hoy debemos comprender que el Padre Celestial y la Madre Celestial recibieron todo el desprecio y el ridículo que merecemos nosotros por haber dado su vida por nosotros, no por ellos mismos. También deberíamos dedicar tiempo para reflexionar sobre el hecho de que la salvación que se nos ha concedido es inmensamente valiosa. Veamos 1 Corintios capítulo 13. Juntos veamos 1 Corintios capítulo 13, versículo 9. Dice así: porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Un niño solo piensa en sí mismo en cualquier situación. Cuando tiene hambre,
No piensa en que si sus padres o hermanos tienen hambre. Solo piensa en su propia hambre. Solo piensa en su propia incomodidad. No llega a pensar en la posición o el entorno difícil en el que pueden estar sus padres. Podemos ver que este es el carácter instintivo de un niño. Por el contrario, las personas maduras no actúan así. Piensan cómo ser considerados con los demás. Los padres siempre están preocupados por sus hijos cuando llegan a casa, si han comido o no. Si no comen, sus padres se preguntan por qué no han comido. Se preguntan si están enfermos o si se han peleado con un amigo. De este modo, las preocupaciones y los pensamientos de los padres se centran siempre en los demás. Por eso el padre y la madre vinieron a esta tierra por el bien de nuestras vidas. Si hubieran pensado en su propia gloria, no habría habido razón para que bajaran a este mundo tan pequeño e insignificante. Deberían haber vivido una vida gloriosa, siendo servidos por los ángeles celestiales y recibiendo alabanzas cada día. Sin embargo, nosotros somos su única preocupación. Hermanos y hermanas, ¿por qué Dios creó a los niños con un carácter que solo piensan en sí mismos? ¿Y por qué Dios creó a los padres con un carácter que no permite que sus hijos sufran de hambre, sin importar cuán hambrientos estén ellos mismos? La respuesta a todas estas preguntas se encuentra en 1 Corintios capítulo 13. Por eso, en 1 Corintios capítulo 13 es considerado el capítulo del amor. Como Cristo nos ama tanto, dejó la gloria del cielo y vino a esta tierra. Soportó insultos y humillaciones de la gente y recorrió el camino solo para la salvación de sus hijos. Hoy podemos confirmar este camino de sacrificio de Cristo a través de la fiesta de los panes sin levadura. Por eso la Pascua y todas las fiestas solemnes son importantes, pero sin entender el significado de la fiesta de los panes sin levadura, nunca podremos alcanzar una fe completa. Porque Dios nos enseña diciendo, sirvan a los demás siempre, sean considerados con los demás y concedan a los demás. Si entendemos correctamente el significado de la fiesta de los panes sin levadura, apreciaremos a nuestros hermanos y hermanas, nos entregaremos a ellos y seremos considerados los unos a los otros. Sin duda, cuando entendamos correctamente el significado de la fiesta de los panes sin levadura, nuestros corazones se llenarán de amor, como se describe en 1 Corintios capítulo 13. A partir de hoy, deberíamos desechar nuestra fe inmadura que dice, haz algo solo por mí. Más bien, deberíamos pensar, ¿qué podemos hacer por los miembros que nos rodean? ¿Qué debería concederles? ¿Qué deberíamos hacer para seguir el camino que recorrieron nuestro padre y nuestra madre? Hoy, a través de la fiesta de los panes sin levadura, podemos renacer como hijos maduros que tienen una mente profunda y amplia para considerar a los demás. En cuanto al significado de la fiesta de los panes sin levadura, veamos una escena que tuvo lugar hace 2000 años. Veamos Mateo capítulo 26. Capítulo 26, versículo 47. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Jesús ya sabía que Judas Iscariote lo traicionaría y lo vendería por 30 monedas de plata. Aunque lo sabía todo, no lo reveló de antemano, ni lo detuvo. Esto se debe a que Dios ya había revelado a través de varias profecías que Él tendría que venir a esta tierra como sacrificio de expiación para sus hijos, y llegado el momento, todas estas profecías habrían de cumplirse. A pesar de conocer de antemano la traición de Judas Iscariote, esperó a que su debido momento llegase.
Finalmente, ese día llegó y él se enfrentó al resultado final de esta trágica traición. Continuemos con el versículo 50. Y Jesús le dijo: Amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: Vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero, ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras de que es necesario que así se haga? Jesús puede hacer todas las cosas, pero por culpa de nuestras transgresiones soportó el castigo de la cruz, todo tipo de penalidades, y llevó sobre sí mismo toda clase de aflicciones. Todo según las profecías del profeta Isaías. Esto fue a causa de nuestros pecados. Cristo no vivió una vida egocéntrica que solo se centrara en Él mismo. Él no se estimó en absoluto. Él mismo recorrió el camino del sacrificio para nuestra salvación y por nuestro brillante futuro. Hoy, esta fiesta de los panes sin levadura es un día muy importante y significativo para nosotros. Debemos tomar una resolución pensando: ¿qué voy a hacer por todos los que me rodean y por el bien de la humanidad? No debemos centrarnos únicamente en aliviar nuestros propios inconvenientes. Más bien, deberíamos considerar: ¿qué puedo hacer por todos los miembros de la familia de Sion que me rodean? A veces tendremos que ceder ante los demás, y otras veces tendremos que ser considerados y pacientes. Otras veces tendremos que enseñar las palabras de Dios y otras muchas cosas también. Podemos entender que Cristo no vivió una vida para sí mismo ni para su propio placer, sino que se entregó Él mismo por los demás, renunciando a su alegría por la nuestra. Todas estas enseñanzas están contenidas en esta santa fiesta de los panes sin levadura. Para que entendiéramos correctamente el significado de la fiesta de los panes sin levadura, Jesús preguntó: ¿pero cómo entonces se cumplirían las Escrituras de que es necesario que así se haga? Jesús ya sabía que sería traicionado. Sin embargo, hizo que Judas fuera uno de sus discípulos. Lo mantuvo cerca de su lado y lo cuidó más. Vivir una vida así es muy difícil. A pesar de tener a su lado a la persona que finalmente le haría daño, Cristo le mostró amor y le concedió la gracia. No habría nadie en el mundo que fuera capaz de vivir así, sabiendo todo eso, excepto Dios. ¿Cuántas veces no hemos retenido este amor y hemos sido incapaces de mostrar gracia, incluso a nuestros queridos hermanos de Sion? Debemos darnos cuenta completamente de que Cristo vivió una vida así por nosotros, que estábamos llenos de pecados. Entendiendo el significado de la fiesta de los panes sin levadura, no debemos centrarnos únicamente en su crucifixión, sino pensar con qué corazón y mente nos cuidó hasta el momento en que fue crucificado. Deberíamos reflexionar sobre este asunto hoy. También el apóstol Pablo lo comprendió y dijo: ¿quién nos separará del amor de Cristo? De ahora en adelante, nunca permitiré que nada que no sea Cristo viva dentro de mí. De este modo, podemos ver la vida del apóstol Pablo, quien dedicó toda su existencia para servir a Cristo. No debemos considerar esta fiesta de los panes sin levadura como un simple día de ayuno o un día en el que no podemos comer ni dormir lo suficiente. Más bien, debemos pensar en el sufrimiento de Cristo. No es simplemente un día de dolor por tener hambre o por no dormir suficiente. Debemos pensar cuánto más difícil y doloroso debe ser para los hermanos y hermanas de Sion que me rodean. ¿Qué vida tan difícil tuvieron que vivir nuestro Padre y nuestra Madre celestiales? Deben haber vivido una vida así para darnos el perdón de los pecados y la salvación. A lo largo de todo el día de esta fiesta de los panes sin levadura, todos deberíamos ser capaces de reflexionar sobre el significado de esta fiesta y llegar a una completa comprensión.
Sigamos con el Evangelio de Mateo, capítulo 26. El versículo 59 dice: Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban, ¿qué buscaban? Falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Ellos idearon este tipo de estratagemas, utilizando pruebas falsas contra Jesús. Calumniaron, acusaron injustamente y blasfemaron a Cristo. A pesar de saber todas estas cosas, Él soportó con paciencia y aceptó todo en silencio. Buscaban falso testimonio. Pasemos al versículo 60. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron: Este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose, el sumo sacerdote le dijo: ¿No respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Esta es la escena en que los sacerdotes acusaron a Jesús, diciendo: delante de Dios, dinos si en verdad eres Dios o no. ¿Y por qué pretendes serlo, aunque no lo eres? Lo maltrataron así, como si fuera un criminal y un fraude. Continuemos con el versículo 65. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos. Y otros le abofeteaban diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Así fue como le escupieron en la cara, le pegaron con los puños y le golpearon el rostro. Aunque somos pecadores, si nos ocurriera algo así, nos enfureceríamos ante tales actos de falta de respeto y de maltrato. A pesar de ser Dios, pasó por todas estas adversidades para perdonar todos nuestros pecados. Su sacrificio fue por nosotros. Una vez más, a través de la fiesta de los panes sin levadura hoy, debemos comprender esto y llegar al arrepentimiento. Los escritores de los libros del Evangelio registraron las escenas de personas que trataron a Jesús peor que a un ladrón, mientras Él vivió en esta tierra, todo por causa de nuestros pecados. Pasemos al capítulo 27. Capítulo 27, versículo 21. Y respondiendo al gobernador les dijo: ¿a cuál de los 2 queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Esta es la escena en la que Jesús fue tratado peor que un asesino tan malvado. Y por si fuera poco, aunque Jesús era inocente, fue crucificado. Estamos viendo una escena en la que estas personas revelaron su fuerte voluntad y deseo de matarlo. Leamos el versículo 27. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: «Salve, Rey de los judíos». Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Todas estas escenas nos muestran los momentos insoportables y humillantes que sufrió Cristo. De hecho, todo este trato despreciable recibido no se debió a nada de lo que Él hizo, sino que fue por nuestro pecado. Es algo que merecíamos nosotros. Los hijos de Dios nunca deben olvidar que Él recorrió este camino de sufrimiento en lugar nuestro. Dado que llegamos a olvidar este hecho, a menudo intentamos hacer solo las cosas con las que nos sentimos cómodos y las que nos gustan y nos alegran. En lugar de hacer cosas por los demás, buscamos fácilmente nuestra propia satisfacción y alegría mientras vivimos nuestra vida de fe. Caminar por estos caminos equivocados nos lleva a sucumbir a nuestra naturaleza pecaminosa
y a cometer pecados que a Dios no le agradan. Todo se debe a que queremos vivir nuestra vida solo haciendo las cosas que nos gustan. Si seguimos permitiendo que esto ocurra, ¿quién asumirá de nuevo la carga de nuestro pecado? Nuestro Padre y Madre Celestiales tendrán que llevar la carga de nuestros pecados una y otra vez. Hoy debemos reflexionar cuidadosamente sobre estas cuestiones con mayor profundidad. Debemos decidir y tomar una firme resolución. Nunca nos enredaremos en el pecado, ni estar bajo la esclavitud del pecado. Por eso, el apóstol Pablo describió su vida como una vida de sufrimiento que sigue el camino de Cristo. Ahora veamos Romanos capítulo 8. Capítulo 8, versículo 16, dice: El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, aceptó una vida que seguía el camino de Cristo. Él nos enseña hoy, al igual que todos los santos de la Iglesia primitiva, a través de estas palabras. Somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Debemos participar en sus sufrimientos para participar también en su gloria. Aquí, el sufrimiento no se refiere al sufrimiento causado por nuestro propio pecado. El sufrimiento de Cristo fue un sufrimiento y una aflicción que soportó en nuestro lugar, aunque no tenía pecado. Fue para salvarnos. Entonces, nosotros también deberíamos ser capaces de dar alegría a los hermanos y hermanas de Sión que están a nuestro lado. Como hizo Abraham cuando le dijo a su sobrino Lot: si tú vas a la izquierda, yo iré a la derecha. Si tú eliges la derecha, yo elegiré la izquierda. Como su tío, Abraham tenía todo el derecho de tomar todo lo que quisiera primero, pero cedió a su sobrino y le dejó elegir primero. Hermanos, al ver todas estas escenas e historias del pasado, podemos observar quiénes tienen la fe de un niño y quiénes tienen una fe madura. El objetivo principal de un agricultor que planta semillas es dejarlas crecer y producir una cosecha en la temporada de otoño. Comparando esto con la agricultura espiritual, Dios quiere que todos nosotros maduremos rápidamente. Quiere que las cosechas maduren lo antes posible. No quiere que nos quedemos como los que tienen la fe como un brote verde. Dios quiere que nuestra fe crezca para que madure. Sin embargo, muchos de nosotros todavía tienen una fe como la de un niño. No piensan en madurar ni quieren crecer. Entonces, ¿cuál será la consecuencia final? Por eso todos tenemos que crecer y cambiar para ser maduros, siguiendo el camino del sufrimiento que recorrió Cristo. Debemos vivir una vida de fe pensando siempre: ¿qué voy a hacer por Dios y por los otros miembros? En lugar de intentar solo satisfacer nuestros propios sentimientos y alegrías. Como el apóstol Pablo comprendió esto, dijo: ¿quién me separará del amor de Cristo, del amor que me ha concedido? ¿No tomó también la resolución y la determinación de parecerse a Cristo y de vivir como Él? Sigamos leyendo Romanos capítulo 8. El capítulo 8, versículo 35 dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El apóstol Pablo comprendió verdaderamente el santo y sublime amor de Dios.
Se dio cuenta de la razón por la que Cristo fue crucificado y por la que soportó en silencio toda clase de burlas y escarnios por parte de su propia creación, a pesar de ser Dios Todopoderoso. El apóstol Pablo pudo finalmente entender que, aunque Dios tiene poder y fuerza omnipotentes para superar tales dificultades, soportó todo esto solo por nosotros. Cuando comprendió esto, fue golpeado, recibiendo 40 azotes menos uno, y sin embargo, no lo consideró como algo doloroso. No temía ser encarcelado mientras predicaba a Cristo. Dejó de vivir una vida centrada solo en sí mismo. Había alcanzado una etapa de paz interior en la que nada de este mundo podía confinarle. En lugar de vivir para su propia satisfacción, elevó su fe a un nivel en el que comprendió cómo servir adecuadamente a Cristo, sin vivir para sí mismo, sino para Dios. Hoy debemos recordar esa fe mientras celebramos la sagrada fiesta de los panes y levadura. La fiesta de los panes y levadura no se guarda simplemente por asistir al culto. Para celebrar correctamente esta fiesta, debemos tratar de obtener la misma fe que la del apóstol Pablo, que dijo con confianza: ¿quién nos separará del amor de Cristo? El apóstol Pablo abandonó todo lo que le producía placer en su vida. Excluyó cualquier cosa que fuera en contra de Dios, incluso en lo más mínimo. Al llevar una vida tan hermosa, pudo acercarse a Dios excluyendo las cosas materiales y los deseos mundanos. Por eso dijo: ya no vivo yo, pero ¿quién vive en él? ¿No vivió plenamente una vida agradable a Cristo? ¿Cuál fue el resultado final de esas obras? Pudo decir: por lo demás me está guardada la corona de la justicia. Hermanos, no debemos tratar el nuevo pacto como una cuestión de asistir al culto en una determinada fiesta o en un día u hora específicos sencillamente. Debemos preguntarnos qué quiere decirme Dios a través de esta fiesta y en qué tipo de persona quiere que me convierta. Todos deberíamos ser capaces de reflexionar sobre estas cuestiones. Entendiendo las palabras que nuestra Madre Celestial, que siempre enfatiza, nuestro Evangelio es un buen sufrimiento. Recordemos siempre que la obra del Evangelio es realmente buen sufrimiento. Como no es para nuestra propia alegría, a veces puede ser doloroso y difícil para nosotros. Sin embargo, debemos soportar todo el dolor y dificultades que estamos pasando para glorificar a Dios y por el bien de los demás, con el fin de llevar la paz a nuestros vecinos y a nuestros hermanos y hermanas. Podemos decir que este es un buen sufrimiento que recibimos como soldados del Evangelio de Cristo. El Padre recorrió este camino de sufrimiento primero, y nuestra Madre sigue recorriendo el mismo camino. Lo siguiente para nosotros es seguir los mismos pasos del Padre y la Madre. Nosotros, que hemos recibido el Evangelio primero, debemos ser capaces de soportar cualquier tipo de sufrimiento por el Evangelio, para que también podamos alcanzar el nivel de la fe del apóstol Pablo, que dijo: ahora solo Cristo vive en mí. Todos debemos ser capaces de decir esto, con la esperanza de que seamos capaces de participar en los sufrimientos de Cristo con alegría. Me gustaría concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.